Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Mi nombre es César Córgoles y me acompañan, como siempre, pero desde sus respectivos confinamientos, aunque estemos a punto de llegar a la fase 42, Susana Tesconi. Hola, buenas tardes, buenos días. Robándole la presentación a Dani Riera. Dani, ¿cómo estamos? Pues buenas noches, que es lo que me ha dejado Susana. Muchas gracias. Ay, qué bien, ¿no? Que has vuelto, Dani. Que te hemos echado mucho de menos. Yo lo sé, somos un equipo muy cohesionado. De hecho, estamos sufriendo esto del confinamiento, yo creo que más que las familias estándar, pero ya sabéis que yo de vez en cuando no puedo acompañaros. Ya lo sabéis. Ajá. O sea, un equipo cohesionado quiere decir que Susana y yo hacemos las entrevistas y que tú te vas a jugar con el niño al parque infantil ahora que lo has vuelto a abrir, ¿no? Hombre, es que las responsabilidades tienen unas prioridades también, o sea... Bueno, va. En este caso sí, pero por lo menos has podido escuchar las entrevistas. Bueno, muchas gracias, Susana, por esta segunda pregunta. O sea que ni eso, Dani, ni eso. No he podido, pero os aseguro que una vez esté todo montado, yo estoy suscrito y por supuesto que... O sea que en este episodio vamos a tener como mínimo un oyente, ¿no? Sí. Eso es lo que nos estás diciendo. Pues oye, te explicamos un poco. No sé si sabes que desde el máster de seguridad que tenemos, estos días se ha montado, pondremos enlaces en las notas del podcast, como siempre, la jornada WOCON que se suele celebrar prácticamente cada año. Pues este año había que hacerlo diferente y Elena Rifá, que es la directora, ha montado dos sesiones, una de ciberseguridad y ciberataques durante el estado de alarma con Marco Antonio Lozano de INCIBE, que estuvo muy bien, y la que nos hizo bastante gracia a Susana y a mí fue otra segunda sesión que tenía el nombre de medidas de control durante la COVID-19, una amenaza a nuestra privacidad, porque Elena para esta jornada invitó a 3 personas. Una es Cristina Pérez, de nuestros estudios. A Cristina sí que Dani la conoce, nuestra audiencia, desgraciadamente, pues probablemente la mayoría no. Una mega crack de la seguridad. Efectivamente, y su intervención es una pasada y deberíais verla todos y todas. Pero también trajo a Mónica Vilasau, que es profesora de nuestros estudios de Derecho y Ciencia Política, y a Enric Luján, que es profesor de Políticas en la Universitat de Barcelona, que atacaron el tema de la privacidad desde 2 puntos de vista, pues quizá más serios de lo que haríamos nosotros, pero que son como muy, muy interesantes. Y por eso con Susana decidimos intentar atracarles y robarles a cada uno como una media horita de su tiempo. Y eso es lo que va a ser el episodio de hoy. Interesante. Pues mira, me lo escucharé seguro. Pues si os parece, ya nos hemos alargado mucho con esta introducción, o sea que vamos a dejar nuestra audiencia con las 2 entrevistas con Enric Luján y Mónica Vilasau, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Despacho 42, un podcast abierto sobre tecnología, porque la tecnología es demasiado importante para dejarla solo en manos de tecnólogos. De acuerdo, pues como íbamos diciendo, hoy tenemos en Despacho 42, o en esta mitad del Despacho 42 de hoy, a Enric Luján. Enrique es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat de Barcelona, también es máster en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamiento por la Universitat Pompeu Fabra y además máster en Tecnología y Privacidad por la Universitat de Girona. Además, actualmente es profesor de Ciencias Políticas en la Universitat de Barcelona y estudiante de doctorado en temas de Filosofía y Tecnología, algo que, como os podéis imaginar, lo vuelve en una persona tremendamente interesante para Despacho 42. También es miembro de Críptica, que es una asociación en defensa de la libertad y la privacidad en Internet, algo que buena falta nos hace ahora mismo. Y con esta asociación ha publicado como obra conjunta el libro Resistencia Digital, Manual de Seguridad Operacional e Instrumental para Smartphones, con la editorial Descontrol el año pasado. Intentaremos dejar enlace en las notas del podcast para que podáis consultar y comprarlo si toca. Enric, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos un ratito. Hola, ¿qué tal? Buenas. Solo decir que Resistencia Digital además está disponible en PDF gratuitamente desde el año pasado mismo,
Así que si alguien está interesado podrá adquirirlo gratuitamente también. Maravilloso, pues será una de las lecturas, como mínimo, de mis lecturas del confinamiento, porque conociéndote, seguro que es un libro muy, muy interesante y la temática es apasionante. No querríamos ahora repetir lo que ya dijiste y presentaste en la UOCCON sobre la relación entre tecnopolítica y lo que se está haciendo estos días para intentar controlar la enfermedad COVID-19. Pero yo viendo tu presentación me pareció muy interesante el concepto de tecnopolítica. Y imagino que a una buena parte de nuestra audiencia, de hecho, tecnopolítica le va a sonar un poco raro. ¿Nos podrías explicar qué es la tecnopolítica? Bueno, tecnopolítica yo creo que es el típico término que puede sonar bien, pero necesitamos ir al significado, ¿no? Para ver exactamente de qué se está hablando. Y al menos como yo la entiendo, la tecnopolítica es la manera que tiene de funcionar la propia política, el propio proceso de toma de decisión política en la era de la técnica, que es la nuestra. Entonces eso es lo que implica, es ir medida por medida, ver cada solución tecnológica y ver si es efectiva, si puede ser útil o no para la acción política. De hecho, o sea, si habláramos de técnica y de tecnología en sentido general, también podríamos haber hablado pues que la primera revolución industrial tuvo que tener un efecto sobre la política y por lo tanto podríamos hablar de tecnopolítica, pero ahora hablamos de tecnologías digitales y las que nos interesan a nosotros en Despacho 42. ¿Estoy más o menos en lo cierto? Sí, y también estoy de acuerdo en que al final toda política acaba siendo tecnopolítica porque cada política se basa en un mundo de instrumentos que simplemente es distinto. Pero sí, nos entendemos, yo creo, sí. Perfecto. ¿Y cuáles son los puntos en los que debería pensar nuestra audiencia, en los que deberíamos pensar nosotros? Porque Susana suele estar más informada de estas cosas que yo, pero yo voy un poco perdidillo, confieso. Yo también. ¿En qué cosas deberíamos estar pensando? ¿En qué ejemplos de cómo afecta las tecnologías digitales a la política y a esa toma de decisiones? Bueno, al final las tecnologías digitales, nos guste o no, es como el estadio actual de la especie humana, entonces significa que tenemos que vernos forzados a actuar en ese contexto, ¿no? Es decir, no es ya el contexto al que uno le gustaría, sino el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, una política realista lo que implica a día de hoy es tener que comprender el funcionamiento interno, tanto a nivel de implicaciones ético-sociales de estas tecnologías y verificar esto, si pueden ser útiles o no. Entonces, a nivel de ejemplo, pues el otro día estaba poniendo precisamente el tema de las aplicaciones contra el COVID-19, estas que se basaban en el Bluetooth, ¿no? Que en principio parece que primero se iban a desarrollar, luego el Ministerio de Sanidad es escéptico, luego parece que se van a seguir desarrollando, pero van a ser inefectivas, lo cual deja de tener bastante sentido, ¿no? Entonces yo creo que esto se debe, como la situación de caos también en el estadio tecnológico actual, se debe precisamente a que nuestros representantes políticos, los órganos políticos, no tienen una comprensión clara de lo que es la tecnopolítica y lo que implica precisamente entonces es que las grandes empresas o las startups de tecnología le digan que va a solucionar el COVID-19 una aplicación mágica y luego resulta que no, que cuando se aplica en la realidad pues no tiene nada que ver y que es inefectiva como poco. Sí, esto es claro, es muy evidente también en el ámbito de la toma de decisiones educativas. Estas implementaciones en el sistema educativo de las tecnologías que ahora están en un momento súper intenso, ¿no? ¿Tú qué opinas de cómo ves el futuro inmediato del sistema educativo con esta, empuje hasta dinámicas más virtuales o actividades que utilizan más tecnología? Bueno, yo al final pues estudio porque me ha tocado, como digo, porque estoy atrapado en estas circunstancias, el tema de las herramientas digitales y demás y sus implicaciones éticas, políticas, sociales, pero no dejo de ser un humanista y en consecuencia un escéptico. Entonces, bueno, yo en lo referente a las potencialidades de la educación virtual, per se no estoy en contra, pero mucho me temo que lo que se va a aplicar en los próximos meses va a ser como una versión bastante deficitaria de lo que vendría a ser la educación presencial. Es decir,
el hecho, por ejemplo, las universidades siempre habían sido mucho más que los créditos en los que te matriculabas. Es decir, históricamente las universidades presenciales en toda Europa lo que importaba no era tanto el aprobar tal o cual asignatura, tal o cual crédito, sino que lo que importaba precisamente era formarse, ¿no?, como persona según unos valores de cultura. Y precisamente las universidades lo primero que hicieron al decretarse el confinamiento fue decir, no, lo que importa precisamente son los créditos y nada más que eso. Uh-huh. Entonces, bueno, es decir, puede ser efectivo desde la perspectiva operativa, pero claro, yo creo que en el camino se ha perdido algo y aún estamos buscando lo que es. Bueno, claro, o sea, si tenemos unas técnicas, pues parte de las técnicas de la enseñanza son las técnicas con las que medimos si el estudiante aprueba o no aprueba, y a veces poner una serie de cosas en las que el estudiante saca un 5, un 7 o un 9 es fácil y le ponemos un aprobado, un notable, un excelente, o si suspende, le suspendemos, que claro, pero a veces no sabemos qué estamos midiendo exactamente, o si estamos midiendo lo que nos es fácil de medir, o si lo que estamos midiendo es lo que deberíamos estar midiendo y si el estudiante está adquiriendo las competencias que debería, que como muy bien dices, no deberían circunscribirse a una sola asignatura. Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos los que nos dedicamos al mundo de la educación, ¿verdad? Yo creo que esa es la pregunta que debe responderse y que tendrán que responder los centros educativos en su momento, de decir, bueno, ¿y para qué estamos?, ¿no? Porque si al final no significa más que una serie de horas que tienes que invertir, pues la educación se degrada ipso facto, al menos ese es mi humilde punto de vista. Sí, ¿tú crees que hay una masa crítica suficiente para que haya resistencia en los centros? O sea, por lo menos una recepción crítica y propositiva. No sé, yo el otro día leía el artículo de este filósofo italiano, Giorgio Agamben, que es uno de los principales teóricos a nivel italiano, y explicaba que, bueno, que el hecho de que las universidades y los centros educativos hayan renunciado a esta parte no cuantitativa o no a nivel tanto de notas, de créditos de la educación, pues que era desesperante. Y el hecho de que no sea una mutación, si queremos, como gradual, paulatina hacia una educación virtual, que eso, pues al final, como digo, no es malo per se, sino que estamos totalmente a contrapié. Es decir, estamos improvisando todas unas metodologías que están pensadas para que funcionen en formato de presencialidad, estamos trasladándolas al ámbito virtual sin ver si esa metodología sigue siendo efectiva. No sé si me explico. Sí, sí. Es decir, al final la metodología se tiene que adaptar al formato que das y como que no al revés. Es decir, no aplicando las mismas metodologías vas a llegar a las mismas conclusiones teniendo en cuenta que un formato es presencial y el otro no presencial. Totalmente de acuerdo. Una cosa en la que eres bastante experto, como ya hemos visto en tu currículum, es el tema de libertad y privacidad en Internet. Eso es algo que nos preocupa a todos y esa preocupación yo entiendo que es innegable, que viene en parte de los puntos de vista políticos que tengamos, pero ¿cómo la podemos atacar desde tu campo, desde el campo de la política estrictamente? Bueno, al final, desde mi asociación siempre intentamos politizar el hecho de la privacidad, ¿no? Es decir, al final tú empiezas a preocuparte por tu privacidad cuando empiezas a ser una especie de sujeto político autoconsciente, de que empieza a ver cuáles son las implicaciones de que se almacene tu información personal en los servidores de tal o cual empresa o cómo se van a usar luego, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos que el hecho de escoger privacidad es una decisión estrictamente política y más en día de hoy, ¿no?, que precisamente la tendencia es la justamente contraria, que es como ser lo más abierto, en el sentido negativo de la palabra, que se pueda ser, ¿no? Estar transmitiendo tu vida prácticamente en directo a través de publicación en redes sociales, fotografías, lo que sea. Y entonces, entre la postura absolutamente escéptica, no utilizo redes sociales, y la postura exhibicionista casi de mi vida la retransmito en directo, ¿tenemos alguna recomendación o sencillamente
vamos a dejar que la gente viva en el lugar del espectro que le dé la gana, pero vamos a intentar que sea más consciente de qué está haciendo y qué está pasando. ¿Cuál sería tu postura personal en este caso? Mi postura personal aquí debo decir que es como muy coincidente con la de Críptica, que es precisamente la de no colocarnos en los extremos de la balanza y decir, no, yo es que nada, no utilizo nada de Facebook, ni de Twitter, ni ninguna red social corporativa, ni tampoco, obviamente, el paradigma justamente contrario de este ciudadano exhibicionista al máximo, ¿no? Entonces yo creo que el término medio es lo que se llama precisamente alguien preocupado por las políticas de privacidad, que intenta buscar la mejor configuración o la que mejor favorezca sus necesidades de privacidad, la que se lo piensa 2 veces antes de publicar una información. Al final, yo creo que cada vez más la vida en redes sociales consiste, lo pensemos o no, en una especie de política editorial, como si fuera un periódico, y se trata precisamente de mantener la calidad editorial o no. Se habla de perfiles comisariados. Bueno, quiero decir, al final, los perfiles de los políticos, ¿no? Ya que hablamos de tecnopolítica, viene a ser como un producto de un experimento casi social, ¿no? No quiero ponerme así muy, muy conspiranoico, pero al final, claro, ellos son los últimos que tocan su Twitter, ¿no? Es decir, a la mínima que subes en el escalafón de la política, claro, ¿qué político usa su Twitter libremente, ¿no? Sin filtrárselo antes un asesor a nivel de redes sociales? Es que también cuando lo tocan tenemos a ese señor de naranja y de golpe hace 200 tweets en un día y casi mejor que estuviera su cuenta en manos de un asesor, que a lo mejor viviríamos más tranquilos. Esto a mí me parece, no sé, que se van a escribir libros sobre esto porque es como la gran anomalía, ¿no? Es decir, justamente en el contexto en el que todo en la política está prefabricado, es decir, está pensado por toda una corte de expertos en marketing, en comunicación política, surge un presidente de los Estados Unidos que escribe en mayúsculas, por ejemplo. Esto es que incluso a nivel de comunicación política a mí me choca. Y quiero decir, bueno, no puedo evitar ser naif y decir, no, esto seguro, siempre me encuentro algo así, es como, seguro que es una cuenta fake, que lo imita, y no, al final lo que se dice, ¿no? La realidad supera la ficción. Podría ser una estrategia incluso, porque parece que está hablando a un electorado que probablemente amaría estos tweets. O sea, que creo que hay una campaña ahí importante, pero no lo sé. No quiero poner tampoco conspiranoica. Siempre hay un momento Black Mirror en Despacho 42. Y... Sí, es obligatorio. En cada episodio llegamos a un momento que toca. Esto Enric, no te lo habíamos dicho, pero era cuestión de dejarlo pasar, ¿sabes? Tenía que llegar. Y después ya se pasa y todo estupendo. Una cosa, otra cosa que me llamó la atención de tu presentación es que hablabas de una cosa que en el ámbito tecnológico no somos muy, muy conscientes de que nos pasa, que es esto que ha venido a llamarse solucionismo tecnológico. Nos ponemos a nivel introductorio. ¿Nos puedes explicar qué es ese solucionismo tecnológico? Ponías, por ejemplo, el ejemplo de estas aplicaciones de trazado de COVID, ¿no? Sí, porque básicamente, ya me sirvo de este ejemplo para desarrollar la idea, ¿no? Las aplicaciones de rastreo de contactos por Bluetooth para combatir el COVID-19, lo que nos estaban diciendo los epidemiólogos era que se necesita una base social del 60% de personas como mínimo para que sean algo efectivas. Entonces, claro, si nos preocupa mínimamente la efectividad de estas aplicaciones, entenderemos que si no se llega a este umbral del 60% van a ser completamente inútiles. Entonces, claro, cuando empiezas a pensar en el porcentaje de la población que no tiene móvil, el porcentaje de la población que no tiene smartphone, el porcentaje de la población que tiene smartphone pero no tiene una línea regular de conexión, móviles no compatibles con eso, la gente que no se lo va a instalar. Entonces, como que te das cuenta que al 60% o bien no se llegará nunca o se llegará en 2022 cuando ya haya vacuna, yo qué sé. Entonces, la situación de lo que es el solucionismo tecnológico es pretender que una solución, una herramienta tecnológica puede solucionar un problema social o en este caso sanitario por el mero hecho de ser una aplicación y darse en el contexto digital, ¿no? Porque al final lo que se está viendo es que lo que funciona mejor y es más fiable es el rastreo que diríamos manual, en el sentido de que necesitas depender de tu memoria humana, ¿no? Y decir,
vale, yo me crucé, estuve en contacto con tal o cual persona, tal día. ¿Que es ineficiente? Sí, ya lo sabemos, pero es que claro, al final estos sistemas además son completamente miopes, ¿no? Entonces yo ponía el ejemplo de qué pasa si dos personas, ¿no?, están en el metro de espaldas, cada uno con mascarilla, pero permanecen más de 15 minutos el uno al lado del otro. Pues es altamente probable que no se hayan contagiado, pero la aplicación entendería que sí. Entonces lo que tenemos es, por el momento, un sistema ineficiente y miope que no va a solucionar el problema de fondo. Eso es solucionismo tecnológico. Tenemos una tecnología, la queremos vender, a veces porque sencillamente la queremos vender y queremos obtener un lucro, y a veces pues sencillamente porque tenemos la buena intención y pensamos que con esa solución o no solución, en este caso, a lo mejor vamos a aportar nuestro granito de arena, ¿no? No necesariamente estamos hablando de mala intención para que haya solucionismo tecnológico. Podemos tener gente muy bien intencionada, pero que de golpe dediquemos unos recursos, y esto entroncaría con lo que decías, ¿no? Tecnopolítica, toma de decisiones, y los recursos que dedicamos a desarrollar la solución A no los dedicamos a desarrollar la solución B, que a lo mejor podría haber funcionado mejor. Sí, al final también, claro, el solucionismo tecnológico es malo para unos, que diríamos, pero es bueno para ciertos modelos de negocio, ¿no? Y entonces sería ingenuo pensar que no hay una buena parte del ecosistema de empresas tecnológicas que está desarrollando o pretendiendo desarrollar soluciones mágicas para el tema del COVID para que se lo compre el sector público. Y claro, como es el sector público en buena medida, pues desafortunadamente quizás le basta con buenas palabras para convencerse, pues lo que tendremos es que estaremos usando herramientas ineficientes para atajar un problema que va a subsistir. Simplemente que tendremos ahora menos dinero porque lo hemos desperdiciado en desarrollar 1001 soluciones de mercachifle. Sí, y en este momento además no solo estamos hablando de malgastar potencialmente dinero público, sino que en este caso estamos hablando de vidas o de personas enfermas que tienen secuelas durante mucho tiempo, lo cual lo hace bastante más dramático. Otra cosa que no te hemos dicho antes de invitarte, porque entonces la gente sale corriendo, es que a veces somos un poco malos con nuestros invitados. Normalmente esto dejamos que lo haga Dani, al que nuestra audiencia conoce profundamente, y como hoy no está Dani, pues voy a ser un poco malo yo. Cuando hablamos de solucionismo tecnológico, a mí no me puedo evitar pensar que el solucionismo tecnológico es un poco el equivalente al electoralismo en política. Pues yo elegiría la mejor solución, pero la mejor solución igual no es la que me lleva a ser elegido o reelegido a un cargo público, por ejemplo. ¿Me lo compras? ¿No me lo compras? ¿Me equivoco absolutamente? Lo he hecho muchas veces y no me duele demasiado que me lo digan. A mí no me parece que seas malo, sino que lo que me parece es que es tal cual. Es decir, evidentemente el solucionismo tecnológico es electoralismo aplicado a las empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, pues lo que importa menos al final es el programa, y esto lo saben todos los políticos. Lo que importa es la comunicación y cómo lo vendes, ¿no? Entonces es esta situación de despropósito generalizado, donde, bueno, no importa tanto que estas herramientas sean útiles, sino que puedas llenar muchas ruedas de prensa con ellas, puedas hacer una comunicación política en Twitter tremenda, pero luego al final como que las palabras se las lleva el viento y el problema subsiste. Esto es lo que va a pasar, sin duda. Y yo creo que importa menos que la herramienta sea útil a que se puedan llenar ruedas de prensa, entrevistas explicando en la prensa internacional que España puede ser un modelo a partir de su aplicación. Y bueno, es que es lo que va a pasar inevitablemente. Sí, electoralismo una vez estás en el gobierno, en este caso. Vaya, pues yo que quería ser malo. No, pero es que quiero decir, esto ya es como bastante de mi gremio, ¿no? Pero se está confundiendo. Al final las elecciones son una cosa y gobernar es otra, ¿no? Y entonces el hecho de que cada día se gobierne más como si estuvieras en unas elecciones permanentes significa que se pierde la capacidad de tomar decisiones o impopulares o que, bueno, que no sean tan llamativas como, hey, vamos a desarrollar una app súper cheta que va a solucionar todos los problemas. Claro, ¿quién quiere el sistema manual de, bueno, sabes, te sientas y entonces explicas todos tus contactos y les llaman
es muy poco high-tech, ¿no? Es muy poco Black Mirror. Deberíamos tener un poco más Black Mirror. Podrían hablar a una caja blanca de metacrilato y pensar que es un dispositivo. Así al igual sería más atractivo. Sí, podemos Claro. hacer que la recogida de datos haya reconocimiento de voz y entonces parece más tecnológico y igual así ya nos quedamos todos contentos. Ahora no quiero ser malo, pero probablemente la pregunta es más difícil y con esta ya vamos avanzando hacia el final de esta charla, que está resultando súper interesante. Vivir en un ámbito como la tecnopolítica quiere decir que tienes inevitablemente una pierna, a pesar de declararte humanista, que esto ya te lo compramos y más humanistas nos hacen falta de nuevo. Tienes una pierna o un pie apoyado en el campo de la política, pero el otro está firme o no tan firmemente, vaya usted a saber, apoyado en el de la tecnología. Y esto nos pasa a casi todos. Entonces, desde la tecnología, ¿qué es lo que deberíamos aprender de política y qué es lo que deberíamos leer o entender de política? Y más difícil todavía, desde el campo de la política, ¿qué es lo que se debería aprender desde el campo de la tecnología? Vale, yo creo que desde el campo de la política es lo que hemos estado hablando del solucionismo tecnológico, es decir, mantener una actitud crítica respecto a esta gran empresa del mal que te está vendiendo una solución mágica a todos tus problemas. Eso evidentemente es puro marketing y se debería ser mucho más escépticos y exigentes a la hora de buscar soluciones tecnológicas. Lo que no puede ser, por ejemplo, es que en este caso, en esta gestión concreta, y lo digo simplemente porque estamos metidos de lleno en ella, ¿no?, del COVID-19, tenemos por un lado la Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial, que está desarrollando la aplicación esta en cuestión, la dichosa aplicación por Bluetooth, y por el otro resulta que el Ministerio de Sanidad no está convencido y precisamente es bastante escéptico sobre sus posibilidades. Entonces es como, primero, en todo caso, debería haber sido el Ministerio de Sanidad el que asesorara cuáles eran las mejores herramientas digitales o no digitales para afrontar esta situación concreta. Lo que no puede ser es que haya como una especie de hidra gubernamental donde cada uno hace lo que quiere desde su perspectiva particular, ¿no? Y luego no hay como una imagen unitaria. ¿Y qué se puede aprender desde las ingenierías y las disciplinas técnicas? Pues bueno, obviamente el gran olvidado de las disciplinas técnicas es la formación en el sentido ético, ¿no? Es decir, cuáles son las implicaciones de esta tecnología que estoy desarrollando. Y precisamente ahora estaba pensando en todos estos casos supersonados de no sé si hace un par de días, ¿no?, de que Amazon, IBM estaban empezando a ser bastante recelosos del tema del reconocimiento facial automatizado en manos de policías en Estados Unidos, concretamente. Bueno, de hecho, esto es algo como muy curioso porque, no sé, o sea, si seguimos mirando a Estados Unidos, pues cuando hace unos años la campaña de Obama utilizaba la ciencia de datos para aprovechar mejor el rendimiento de sus anuncios, no nos escandalizábamos. Cuando esto se ha hecho desde el otro lado con un político que en general cae bastante peor fuera de las fronteras de Estados Unidos, de golpe esto nos parece mucho más terrible o pasa de parecernos bien a parecernos mal. Y es algo que quizá no debería ser así, ¿no? La cosa que se hace, independientemente de que quien la esté haciendo ahora nos caiga bien o nos caiga mal, debemos pensar que luego la puede hacer también alguien que nos cae bien y que por lo tanto igual no deberíamos evitarla tanto, o alguien que nos cae mal y por lo tanto deberíamos ir más cuidado ahora, ¿no? Y bueno, y una cosa más, yo creo, incluso relacionando con el tema de qué puede aprender un político, cómo puede prevenirse el político del solucionismo tecnológico y vinculado con el tema de la ética, es el que el político, desafortunadamente, yo creo, no puede esperar tampoco del ingeniero una formación en términos de derechos democráticos bastante alta. Es decir, si lo que tenemos es alguien que ha sido formado para la técnica, ¿no?, para la programación, para lo que sea, no tenemos que deducir de sus grandes habilidades técnicas, que nadie duda, que se va a derivar una sensibilidad democrática especial o una preocupación de tipo ético. De hecho, eso es una asunción bastante arriesgada. No, esta es una situación explosiva en la que se está trabajando para trabajar la ética, ¿no?, en la formación de los tecnólogos, porque ahora mismo tienen una responsabilidad increíble. Una pregunta como profesor, a partir de aquí, estos caminos interdisciplinarios entre política y tecnología y más aspectos, ¿cómo los encararías?
¿Cómo se los propondrías a tus estudiantes? A ver, yo, claro, nunca he dado clase a gente que se dedique a temas estrictamente técnicos, sino que siempre he estado en ese punto medio, ¿no? Pero yo creo que es urgente y necesaria ese tipo de formación precisamente porque el tecnólogo, si no, lo que deviene es una especie de tecnócrata en el peor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, ¿qué datos necesito? Pues bueno, me da igual, todos por si acaso y ya está. Y no miro ni el sistema legal, ni las implicaciones éticas de recoger tantos datos. No es una variable, ¿no? A día de hoy, yo creo, para los tecnólogos. Entonces, claro, un tecnólogo sin formación en términos de derechos democráticos es terrible. Puede ser un riesgo completamente. Yo creo que también es incluso bastante injusto como exigirle que tenga una formación avanzada cuando las universidades han sido las primeras en no darla, en no considerarlo algo prioritario en sus planes docentes. Sí, también creo que hay un problema aquí que se cree que la ética es de humanidades, ¿no? Entonces, hay conocimientos transversales muy, muy necesarios que deberían estar vinculados a la formación de cada persona, ¿no? Pero como ahora la formación universitaria, incluso la obligatoria, tira más hacia la formación profesional que a la educación de la persona, tenemos este tipo de situación que se dan cada vez más frecuentemente, ¿no? No sé si te reconoces en este pensamiento. Sí, yo creo que esta frase de que se cree que la educación es algo de las humanidades, la ética es algo de las humanidades, es la confirmación de una tragedia. Es decir, Sí. la persona, lo que la hace persona es precisamente ese sustrato ético, ¿no? Esta capacidad de raciocinio crítico de las implicaciones de mi comportamiento van a tener un resultado determinado en la sociedad. Claro, este tipo de dilemas deberían ser consustanciales a la condición humana y el hecho de intentar fabricar personas, claro, vamos a decirlo así, ajenas a toda ética, pues si no es un peligro democrático, que baje Dios y lo vea. Desde luego, mucho poder, el poder sin control, que decía aquel anuncio hace un tiempo, y acabamos teniendo los accidentes que tenemos. Si os parece, yo creo que esta conversación la tenemos que recuperar una vez se acabe el confinamiento con unos cafés o con unas cervezas por delante y a ver si llegamos a un punto medio y mejoramos la educación que damos todos desde nuestros respectivos puntos de vista y desde nuestras respectivas materias y dominios de conocimiento. Lo dejamos aquí y nos comprometemos a eso, a no olvidar el tema y a que la política no se olvide de la tecnología y que la tecnología no se olvide de la política y de la ética. ¿Os parece bien? Fantástico, sí. Pues venga, vamos a dejar la conversación aquí. Despacho 42, un podcast hecho desde el Despacho 42 de la UOC. Porque si no, se llamaría Despacho 13, Despacho 25 o Despacho 68. Lógico, ¿no? Bueno, pues como os decíamos, tenemos aquí a Mónica Vilasau, que es profesora de Derecho Civil de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña, y actualmente su principal línea de investigación es la protección del derecho a la intimidad en relación con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Sería correcto? Exacto. Uh-huh. Antes de entrar en materia, algo que yo creo que nos pasa tanto a vosotros, a la gente del derecho, como a nosotros, la gente de la tecnología, y es que tenemos fama de que hablamos raro y de que no se nos entiende. Uh-huh. Que usamos un montón de palabrotas. ¿Estarías de acuerdo con esto? ¿Tú crees que es algo inevitable o que podemos y debemos hacer algo para solucionar este problema? Estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico. Cada materia tiene su lenguaje particular, ¿no? Cuando tú vas al médico, muchas veces también utiliza algunas palabras pues que no, de entrada no entendemos, ¿no? Y yo creo que si pensamos en otras disciplinas, pues seguro que pasa lo mismo, ¿no? Pero sí que es indispensable hacer esta labor un poco de, digamos, de intentar comprendernos, adaptarnos, ¿no? Sobre todo para establecer una comunicación que es indispensable porque el derecho regula la realidad, por lo tanto
primero, si las distintas disciplinas no transforman su vocabulario en un lenguaje que los juristas podamos también entender, difícilmente la regulación será correcta, ¿no? Incluso materias como medio ambiente, materias como biotecnología, son disciplinas que también tienen vocabularios, terminología muy específica y que el jurista tiene que entender la realidad a la que se dirige. Si no, es imposible proporcionar una regulación que sea adecuada y que se pueda cumplir. Entremos un poco en el foco. Ahora se ha puesto de moda la palabra privacidad, pero cuando te hemos presentado hablábamos de la protección del derecho a la intimidad, y la protección del derecho a la intimidad no es una cosa que exista solo desde que existe Internet y desde que tenemos tecnologías digitales, sino que siempre ha estado presente, ¿verdad? Derecho a la privacidad es una traducción del concepto anglosajón de privacy, y precisamente este concepto como tal tiene su origen en un artículo publicado nada más y nada menos que en 1890 por Warren y Brandeis en la Harvard Law Review, que se titulaba The Right to Privacy, y fue es el punto de partida de lo que es la protección de la privacidad en los Estados Unidos, y de hecho ha sido uno de los artículos más citados y más influyentes, ¿no? Entonces, a partir de aquí en los Estados Unidos pues se fue, digamos, configurando la protección de este derecho, que es también derecho a privacidad, sería derecho a la intimidad también en nuestra terminología propiamente, concretamente en la Constitución, pero bueno, tampoco son sinónimos exactos, ¿no? Y en el marco, digamos, de Europa, sobre todo lo que son los países del civil law, pues existen textos constitucionales que ya recogieron pues la protección de este derecho a la intimidad como un derecho fundamental, en nuestro artículo 18 de la Constitución Española de 1978. Y también existen pues cartas de derechos fundamentales, ¿no? O sea, textos internacionales que protegen este derecho a la intimidad, a la privacidad. En concreto, pues el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 pues también recoge en su artículo 8 concretamente lo que se dice el derecho al respeto a la vida privada y familiar. Entonces, este sería, digamos, el origen de un concepto amplio de privacidad, privacy, intimidad, y del que han ido desgajándose distintos conceptos o distintos derechos, como sería el derecho a la protección de datos, que lógicamente es más moderno. ¿Y cómo ha ido evolucionando este concepto a lo largo del tiempo y con los cambios debidos a la introducción de las TICs, de las nuevas tecnologías digitales? Pues bien, en Europa es donde aparecen también los primeros textos. De hecho, hay una resolución también en el seno del Consejo de Europa muy interesante de 1968, en que ya se hablan de las nuevas técnicas desarrolladas que constituyen una amenaza a los derechos y libertades individuales, ¿no? Y se hace referencia pues a los incipientes tratamientos informáticos que hay. Y después hay otra resolución de 1970. También existen algunas leyes a nivel europeo, en Alemania, después también en Suecia, en la que ya existe esta preocupación por lo que es el tratamiento, digamos, ya no manual, sino automatizado de la información, ¿no? O sea, el tratamiento de la información ha habido siempre, pero en el momento en que ya se puede hacer de una forma pues más, digamos, sistemática a través de medios tecnológicos, y que cada vez pues se dota de mayores posibilidades pues de entrelazar la información, de ligarla, de buscarla, pues es de ahí donde surge la preocupación y se van disparando de alguna forma las señales de alarma, ¿no? Y entonces en el contexto europeo tenemos en el seno del Consejo de Europa en 1980 ya el convenio que regula el tratamiento de datos personales, y que de alguna forma ya se sientan unos principios que se van desarrollando posteriormente, ¿no? Es el convenio 108, que ha sido recientemente reformado, y también existen otras iniciativas. Una iniciativa en el marco de la OCDE que también regula pues el tratamiento de pues estos tipos de ficheros, se habla en ese momento de ficheros. También existen unos principios en la PEC, en la zona de Asia, Pacífico, etcétera, que van desarrollando distintos principios. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, existen un poco distintas aproximaciones a la materia, ¿no? La que sería más, digamos, una perspectiva más de derechos fundamentales sería la del convenio 108. Las otras son una perspectiva quizá más, si se quiere, más económica, ¿no? Especialmente la de la OCDE, que tiene
tiene la preocupación por la posibilidad de transmitir esta información, ¿no? Porque, claro, si los ficheros se encuentran en un determinado ordenador, de un determinado país, de una determinada empresa, una de las preocupaciones es si estos ficheros se pueden transmitir a otra empresa que está en otro país, ¿no? Entonces, algunas de las regulaciones iniciales también tienen esta doble preocupación, ¿no? O sea, por un lado lo que es la protección del sujeto, pero por otro lado también lo que es la transmisión de esta información, ¿no? Y también cabe destacar en esta evolución una regulación de un land alemán que hacía referencia pues al tratamiento de los ficheros y bueno, cómo podían, digamos, indexarse la información personal, ¿no? Que es la del Land de Hessen de 1970. Y entonces vamos viendo cómo existen algunas son legislaciones específicas sobre materias concretas, otras intentan pues buscar un ámbito más general. Pues si te puedo interrumpir un segundo. Sí, por supuesto. Hablas de legislaciones en Asia-Pacífico, de legislación en Estados Unidos, de legislación. Tiene que ser tremendamente complicado. Desde el punto de vista tecnológico sé que lo es, pero desde el punto de vista regulatorio, claro, yo de golpe compro una cosa a una tienda en Alemania o a una tienda que está en China o a una tienda que está en Estados Unidos y mis datos de no sé qué empresa están almacenados, no lo sé, en un servidor en Barcelona y los datos que tenemos de nuestros estudiantes en la UOC los tenemos por aquí. Y en la UOC podemos tener un estudiante que sea tailandés o que sea chileno, por ejemplo. Y de golpe tenemos un montón de regulaciones nacionales o de organizaciones internacionales, pero que no cubren a todo el mundo. Y tenemos montones de casos, o casi siempre, en los que nuestros datos van a saltarse esas fronteras nacionales o transnacionales. ¿Y eso cómo se trata? ¿Cómo funciona? Realmente hay un poco un patchwork de legislaciones, ¿no? Entonces habría familias de legislaciones que no siempre proporcionan el mismo nivel de protección ni siguen los mismos principios y de alguna forma pues también cada, digamos, ámbito intenta que la suya es la que se imponga, ¿no? Porque será la que marcará las reglas del juego, ¿no? Tenemos, por un lado, la legislación europea, que sería la más proteccionista y la más ambiciosa desde el punto de vista de la defensa de los derechos del individuo, ¿no? Que ahora actualmente está, digamos, la norma que la representa es el Reglamento General de Protección de Datos. Junto con este reglamento está toda la jurisprudencia que ha ido interpretando y aplicando pues la normativa europea. Previamente estaba la directiva del 95, que ya, pues, bueno, que fue creando todo un cuerpo jurisprudencial, ¿no? Por otro lado tenemos esta normativa de Asia-Pacífico que he comentado, de la PEC, los principios de la PEC que también fueron reformados, los principios de la OCDE. Y luego tenemos la parte a nivel, digamos, de familias de legislación, como os digo, en Estados Unidos normalmente se regula a nivel más bien sectorial. Es decir, surge un problema y se intenta dar una regulación para esa problemática específica, ¿no? O sea, existe una normativa que regula el sector de las telecomunicaciones, otra que regularía pues el sector de la salud, pero no existe una norma general que establezca unos principios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay que, digamos, en Europa, el reglamento pues permite transferir datos de un país a otro. Yo puedo enviar pues información desde España a Italia, a Alemania, y en principio no se considera una transferencia internacional porque, digamos, pues precisamente en la medida en que estamos en la Unión Europea, pues exista esta posibilidad pues de transmitir datos de un lugar a otro. En cambio, si yo quiero transferir datos a Sudamérica, a Estados Unidos, entonces es cuando tenemos que vigilar, ¿no? Porque es lo que se considera una transferencia internacional de datos y deben de cumplirse una serie de principios, respetar las reglas que se establecen en el reglamento. Entonces, muchos países, es decir, estas, digamos, salvaguardias que se establecen se levantan o se suavizan si el país destinatario de los datos ha sido considerado como un país adecuado por parte de la Unión Europea. Entonces, algunos países, por ejemplo Argentina, Uruguay, han intentado ponerse las pilas para que su normativa interna pues se adecue a los parámetros regulatorios de Europa, ¿no? Entonces, si efectivamente se produce esta regulación y este tratamiento de información adecuado, pues entonces se permite el envío de estos datos fuera de Europa,
Entonces es una forma indirecta de que países fuera de la Unión Europea vayan, digamos, regulando y estableciendo mecanismos de protección de la información personal parecido a los parámetros europeos, porque de esta forma la transferencia de datos de un lugar a otro se realiza de una forma más fácil, ¿no? O sea, si tenemos gente que quiere dar servicios en Europa, aunque estén en otros países, esto es un acicate para que adopten regulaciones que sean compatibles con la nuestra. Exacto, Ajá, exacto. de acuerdo. Sí, porque además el reglamento europeo establece que si tú quieres prestar servicios a ciudadanos que se hallen en la Unión Europea o venderles productos, tienes que cumplir con las normas de protección de la Unión Europea. Otra cosa es cómo exiges el cumplimiento en la práctica, pero el estándar normativo existe. Si tenemos datos, claro, ahora con esto de la nube, las empresas que dan servicios en la nube, pues las grandes hay 3 estadounidenses, que son Amazon, Microsoft y Google, básicamente, y una china, que es Alibaba. Y si tenemos datos nuestros en la nube, pues casi seguro que están o en una nube estadounidense o en una nube china. Y esto de la nube, insisto, siempre hay que recordarlo, son ordenadores de grandes empresas en general, no una cosa etérea que flota en el cielo. Podemos suponer que están respetando nuestros derechos en cuanto a nuestra intimidad o privacidad o como quiera llamársele. Deberían hacerlo, es decir, el encargado o el responsable de tratamiento, que es el que, digamos, envía de alguna forma estos datos en la nube, tendría que velar porque se cumplirá la normativa europea. Por lo tanto, o sea, si no lo están haciendo, como mínimo le podemos echar el peso de la ley encima y perseguirles de alguna manera. Exacto, el problema es cómo, digamos, aplicas la norma. Es decir, en la medida en que no hay una autoridad judicial que pueda exigirlo en Estados Unidos, o sea, una autoridad europea que pueda exigirlo en Estados Unidos, es un problema de aplicación, pero que la normativa que resulta vinculante es esta, sí. El problema es de enforcement propiamente, ¿no? Este es el problema. En el ciberespacio el problema es de cómo aplicas las leyes de forma extraterritorial. Este es el problema. Claro. ¿Y ha comenzado a haber casos en los que se persiga o se intenta perseguir a una empresa, no sé si estadounidense, china o de cualquier otro lugar, por problemas con el reglamento de protección de datos europeo? ¿Ha comenzado a pasar o todavía no hemos tenido caso? Bueno, en principio lo que podemos ver es como Google, en los múltiples casos que ha habido, sobre todo, por ejemplo, aspectos como el derecho al olvido, etcétera, se ha intentado adaptar a la normativa europea, ¿no? Y de hecho Facebook también en sus políticas de privacidad, en Alemania ha habido conflictos, o sea, intentan realmente ellos seguir la normativa europea, ¿no? Ajá, de acuerdo. O sea que como mínimo en parte está siendo efectiva esta regulación que se ha establecido. Exactamente. Sí. Bueno, mira, por una vez es que en Despacho 42, Mónica, tú probablemente no lo sepas, pero siempre tenemos el momento de, oh Dios mío, es todo terrible y se nos va a caer el cielo sobre nuestras cabezas, y ver que de vez en cuando en alguna cosa avanzamos es algo que nos hace mucha ilusión. Bueno, de alguna forma, a ver, el mercado europeo es un mercado atractivo, entonces intentan, pues las grandes empresas, de alguna forma, pues bueno, ponerse las pilas, ¿no? Otra cosa es que lo hagan mejor o peor, ¿no? Pero se intenta, digamos, adaptarse a esta normativa, ¿no? Poderoso caballero es don dinero, como habíamos dicho en muchas ocasiones. Yo tengo una subpregunta sobre el tema, ¿no? Cuando se trata, ahora se está hablando mucho de una ulterior digitalización de la educación obligatoria. Bueno, aquí se abre toda una serie de cuestiones sobre la seguridad de los servidores, sobre estas empresas que proporcionarían almacenaje. ¿Tú crees que con el respeto del reglamento de protección de datos en este caso es suficiente o sería necesario también que pudieran garantizar respecto más ético de los derechos humanos en un sentido más general? A ver, una de las cosas que hace el reglamento es establecer un nuevo principio que es el de la responsabilidad proactiva. Es decir, se establecen la diligencia es una diligencia que sería no tanto de resultados, que también, pero sobre todo de medios. Es decir, tú tienes que poner todos los medios a tu alcance para garantizar que se está cumpliendo la normativa. Por lo tanto, o sea, no es simplemente haces un checklist y decir esto ya lo hago, punto 1, ok, sino que tienes que realmente primero hacer un análisis de los riesgos,
los que puede sufrir pues la información que tú estás tratando, y en base a este análisis de riesgos adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos. Y esto es una cuestión dinámica, no es una foto estática de decir, pues mira qué bien, a fecha de, yo qué sé, de marzo de 2020 ya cumplo la normativa, pues me olvido hasta dentro de 4 años cuando tenga otra auditoría. No funciona así. Entonces, pues lógicamente es una obligación de diligencia y tienes que hacer todo lo que está en tus manos para respetar los principios de protección de datos, que son muy exigentes. Por lo tanto, no es simplemente un cumplimiento, digamos, formalista de la ley. Y además también dentro de estos principios de protección de datos hay unos que, digamos, no están propiamente en el listado como tal de lo que son los principios, pero que sí que están más adelante en el articulado, que es privacidad desde el diseño y privacidad por defecto. Y esto supone que tú tienes, ya cuando estás concibiendo cómo tratarás aquella información concreta, pues hacerlo desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, ya en el momento incipiente que concibes un negocio, por pequeño que sea, que trata información personal, pensarlo de la forma que lo hagas, de la forma menos invasiva posible para los derechos de los afectados. Ahora voy a pedir perdón por anticipado porque voy a hacer una pregunta complicada que de hecho no sé si tiene respuesta. Toda esta normativa ha llevado a que las grandes empresas de Internet tengan departamentos de lo que creo que se llama como compliance, que son esta gente que se asegura que están cumpliendo con las normativas legales y que están al tanto y vigilando, pues si en Ruanda sale una normativa nueva y queremos cumplirla, pues qué tenemos que hacer en nuestra empresa. Yo en algún caso he oído a empresas pequeñas que se quejan de que, de hecho, esto ayuda a las grandes a proteger su terreno, porque ese departamento de compliance, si tienes una empresa que ingresa centenares de millones de euros, no es demasiado complicado de montar, pero que para una empresa pequeña implantar las normativas nuevas que van saliendo puede ser tremendamente complicado. ¿La ley se preocupa de estos aspectos? Y insisto que considero que es un problema que igual es insoluble directamente. No tiene por qué tener solución. Es un problema muy importante. En primer lugar, comentar una cosilla, que cuando se habla de compliance, en principio se hace más referencia a los aspectos, digamos, en relación con la responsabilidad penal. Es decir, se trata de adoptar aquellas medidas que permitan demostrar que se está cumpliendo con la normativa que haría referencia a la posible comisión de delitos, ¿vale? Entonces, el término compliance en sentido más estricto es lo que haría referencia a la responsabilidad penal, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que cada vez más, cuando se adopta unas medidas de compliance en una empresa, también está muy, muy ligado a lo que sería la normativa de protección de datos. Es decir, que está muy entrelazado, porque tú haces un plan de compliance y también tienes que ver cómo se trata la información personal. Esto, digamos como introducción. En cuanto a lo que comentas, efectivamente ha sido una gran preocupación de todo el proceso de elaboración del Reglamento General de Protección de Datos, que ha durado más de 4 años. Y precisamente se ponía sobre la mesa cómo, digamos, proteger o de alguna forma que las pequeñas y medianas empresas no padecieran de esto que tú comentas, ¿no? Y en algunos casos pues se les exonera de determinadas obligaciones, ¿no? Por ejemplo, pues la necesidad de tener un delegado de protección de datos o otros aspectos, ¿no? Pero efectivamente sí que es un problema. Entonces, como maneras de luchar contra esto, pues por ejemplo, uno de los instrumentos que proporciona el reglamento es lo que se llaman la adopción de códigos de conducta, que se pueden adoptar también por sectores, ¿no? Entonces, si tú estás adherido a un determinado código de conducta que ha sido validado y ha sido, digamos, supervisado por las autoridades de control, de alguna forma es como una forma de acreditar que estás respetando este principio que hacíamos referencia antes de responsabilidad proactiva, ¿no? Entonces, si eres una pequeña empresa de un sector pues turístico, o que tienes pues un restaurante, o que tienes un pequeño hotel, o que tratas información personal, pues yo creo que una de las maneras de intentar pues luchar contra estos grandes y no verse en situación de desventaja es adherirse a este tipo de códigos de conducta que dentro de un sector concreto cada vez se adoptarán más. Bueno, eso es como mínimo de agradecer porque, bueno, supongo que es la sospecha, igual que el ciudadano medio tiene miedo de la tecnología, muchas veces también tiene miedo de que las leyes a veces no parecen diseñadas para proteger al pequeño.
en este caso, como mínimo, se ha tenido en cuenta, a pesar de que es un problema, complicado. Si acaso vamos a ir cerrando la conversación. Esta es una pregunta que solemos hacer a todo el mundo que viene de otros campos. Tecnología y derecho están, por decirlo de alguna manera, condenados a entenderse. Y eso quiere decir que la gente que trabaja en el campo de la tecnología no tiene más remedio que respetar las leyes, como en cualquier otro caso, y que para eso tenemos que leer alguna cosa de leyes. De la misma manera, y a vosotros también os pasa, si vas a regular lo que se almacena en una base de datos, pues en algún momento algo hay que saber de bases de datos. Pero me imagino que al estudiante de Derecho Medio le hace la misma gracia leerse cómo funciona la base de datos que a mí leerme la RGPD, pongamos por caso. Entonces, eso... ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? ¿Cómo resolvemos ese problema, de nuevo, muy, muy difícil? Nosotros en los estudios de Derecho tenemos una asignatura que es Derecho de Internet y en la que se estudian aspectos, lógicamente, pues por ejemplo, de propiedad intelectual, de comercio electrónico, de protección de datos, administración electrónica, pero que ya se intenta poner unos mínimos fundamentos, ¿no? Antes se hacía de alguna forma ya con una parte específica que hacía referencia a lo que sería conceptos informáticos para legos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es básico, ¿no? O sea, ya en lo que es la enseñanza del grado, ¿no? Incluso yo creo que estos conocimientos básicos de lo que es tanto la informática como la programación, yo creo que ya se tendrían que transmitir a nivel de educación secundaria, ¿no? Porque es como el nuevo lenguaje que ha entrado en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces tendría que digamos, ya proporcionarte esas bases ya a una edad temprana, porque es que los chavales están utilizando un montón de aparatos tecnológicos y no saben lo que hay detrás, nada de nada, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante. Y nosotros también, por ejemplo, en el posgrado de protección de datos, que desde los estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC tenemos, pues también tenemos dos asignaturas en las dos especialidades que hacen referencia a esto, ¿no? A arquitectura de sistemas, a aspectos técnicos, ¿no? De cómo se organiza pues la información, etcétera. Pero sí, es indispensable, es indispensable, porque además de cara a lo que es el cumplimiento de la normativa, si no existen especialistas que sean capaces de entender la realidad técnica y la jurídica, es imposible que se pueda cumplir la normativa. Es decir, si tú no tienes un juez que entienda sobre lo que se está litigando a nivel de cómo funciona realmente una aplicación informática, qué supone realmente un dato de localización, qué representa una cookie, todo esto es muy difícil poder, digamos, dictar una sentencia, aprobar una ley, etcétera, ¿no? A mí me ha encantado que te hayas puesto la carga sobre vuestro lado, es decir, de cosas que desde el mundo del derecho se tienen que hacer. Pero claro, todos los ciudadanos y toda la gente que desarrollamos sistemas informáticos o que desarrolla sistemas informáticos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que deberíamos saber? ¿En secundaria también debería hablarse de leyes y no solo de tecnología, por ejemplo? Sí, sobre todo, más que de leyes, ¿no? Que sepan que el derecho establece las reglas del juego, nos guste o no. Y de la misma forma que sabemos que existe un código de circulación y que cuando te vas a examinar para sacarte el carnet de conducir, pues tienes que hacer la parte teórica, como mínimo que sepan de la existencia del derecho, que lo vean que es un instrumento que tenemos para nuestra convivencia, y conocer mínimamente cuál es la estructura de este ordenamiento y saber un poco, es como tener un mapa, de dotarse de un mapa para saber, pues si tengo un problema en esta materia, ¿dónde tendría que ir a buscarlo, ¿no? De entrada, como la pequeña aproximación, es decir, no se trata de un estudio muy profundo porque realmente puede ser, según cómo, muy, muy aburrido, ¿no? Y falta que lo pongan, o sea, digamos, si se hace una aproximación pues muy, digamos, memorística, todavía peor. Pero yo creo que lo importante es suscitarles, ¿no? El interés, ¿no? Y saber por qué existe esta disciplina, ¿no? Que es una disciplina que la tendrán que conocer, pues si en el día de mañana son médicos, pues también sabrán que para
tomar determinadas decisiones, pues tendrán a veces que saber qué es lo que dice la legislación al respecto, ¿no? O si trabajan en medio ambiente o si trabajan como fabricantes de un producto, pues también tendrán que recurrir al derecho, ¿no? Por lo tanto, saber dotarse un poco de esta cartografía intelectual mínimamente, ¿no? Y un poco pues suscitarles este interés, ¿no? Yo creo que esta es básicamente un poco lo que se tiene que transmitir a los estudiantes de la ESO, ¿no? Y conocer también cuál es un poco el marco constitucional, pues también creo que es necesario, ¿no? Porque además entenderán mejor la sociedad, entenderán mejor las noticias que lean, sabrán un poco de qué se trata, ¿no? O sea que... Pues yo creo que este es un muy buen cierre para esta conversación. No sé si nos ha quedado algo en el tintero que tengamos que recuperar. No, yo creo que con este cierre, perfecto. Oye, pues Mónica, muchísimas gracias porque yo creo que nos ha iluminado bastante esta conversación sobre la relación que hay entre la ley y la tecnología. Y además, por una vez en Despacho 42 ha sido una conversación que yo creo que ha sido más tranquilizadora que alarmante, cosa que nos pasa con poca frecuencia. Bueno, pues nada, ha sido un placer y en cualquier caso lo que sí que es cierto es que siempre hay más preguntas que respuestas, ¿no? Es decir, que en nuestra sociedad, a la velocidad de la que avanza, constantemente se van generando nuevos retos, ¿no? Y esto sí que es algo que desde un punto de vista interdisciplinar se debe tener que siempre intentar responder, ¿no? Que es importante estos diálogos, ¿no? Y intentar pues aproximar terrenos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti. Gracias, Mónica. Pues hasta aquí ha llegado este 6º episodio de Despacho 42. Antes de despedirnos, os recordamos que podéis dejarnos cualquier comentario tanto en el hashtag Despacho42 en Twitter como en nuestro blog, que está en la dirección informática.blogs.uoc.edu.